¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos al prepararnos para estudiar tu palabra, una vez más queremos invitarte a estar con nosotros como lo has estado en reunión tras reunión. Que ya tu Espíritu se esté moviendo en nuestros corazones, esté hablando al corazón, al alma. Ruego por aquellos que están aquí con problemas, dificultades, bendíceles, toca sus vidas. Aquellos que nos están sintonizando desde sus hogares, que también una bendición llegue hasta ellos. Y que por los siguientes minutos nos des tranquilidad, quita de nuestra mente cualquier cosa que pueda estarnos perturbando, preocupando, distrayendo. Que por los siguientes minutos tu palabra cobre vida, que sea real para nosotros el mensaje que tú tienes, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje en esta oportunidad se titula El Apocalipsis habla de un día especial. Y hemos estado estudiando ya el libro de Apocalipsis por varias reuniones. Hemos descubierto cosas interesantísimas en el Apocalipsis. Y en esta oportunidad vamos a descubrir que el Apocalipsis habla de un día especial. El apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 1:9, comienza diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ya dijimos en estudios pasados que el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos cuando Dios le dio esa revelación del libro de Apocalipsis. Era un mensaje especial que Dios tenía para su iglesia. Y Juan se encontraba allí por una razón específica. Él lo dice, estaba sufriendo por la paciencia, la palabra de Dios, y la paciencia, el testimonio de Jesucristo. Habíamos dicho en un estudio pasado que Domiciano, el de este emperador Domiciano de Roma, cuando entra como emperador, hace estatuas de él y santuarios para que sus súbditos lo adoraran como adoraban a los dioses paganos romanos, como a Júpiter y a otras deidades. Y los cristianos no adoraban esas imágenes, y terminó exiliando al apóstol Juan en esa isla de Patmos, ahí en el mar Egeo. Y ahí se encontraba el apóstol Juan, y estando allí Dios le da esta hermosa revelación para la iglesia de Dios, sobre todo los que estamos viviendo al fin del tiempo. Un mensaje muy importante. Y ahora en los versos 10 y 11 dice lo siguiente el apóstol Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y último. Escribe en un libro lo que ves. Y así el apóstol Juan va escribiendo todas esas visiones, esas revelaciones que va recibiendo, que es lo que ahora tenemos como el libro de Apocalipsis. Y dijimos que el libro de Apocalipsis simplemente quiere decir revelación. Y descubrimos que así comienza la introducción en el capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo. Pero ahora noten ustedes algo interesante. Cuando se le da la orden para que escriba, él dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Él identifica que recibió esas revelaciones en el día del Señor. Dios tenía un mensaje muy especial para su iglesia, y Dios se lo da a Juan para la iglesia en un día muy especial. Y Juan identifica que recibió esas revelaciones en el día del Señor. Ahora la pregunta, mis amados, es: ¿cuál es el día del Señor? Porque depende a quién le preguntemos, es la respuesta que vamos a recibir. Hay gente que, por ejemplo, dice que el domingo es el día del Señor.
Y yo a veces escucho en la radio programas religiosos o en la televisión, y más de una vez he escuchado que la gente dice: venga a tal hora, ahora en el día del Señor, para recibir bendiciones, para adorar con nosotros. Y al decir día del Señor, no se están refiriendo a lo que la Biblia dice, están hablando del domingo. Por lo tanto, vamos a ver, tú que me estás viendo desde tu hogar también, cuál es el día del Señor. ¿Qué dice la Biblia? No lo que los hombres dicen, sino lo que dice la Biblia. Si vamos, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 58, versos 13 y 14, leemos lo siguiente: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Déjenme detenerme aquí. Para comenzar, aquí el profeta Isaías, recibiendo esta revelación de Dios, identifica claramente que el sábado es el día del Señor. Dios dice: mi día santo. Eso no está diciendo Isaías, Dios se lo está diciendo a Isaías para que se lo revele a su pueblo. Mi día santo. Así es que aquí vemos que Dios identifica al sábado como su día santo, el día del Señor. Ahora nota que Dios dice: si lo venerares. En pocas palabras, si respetares ese día, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad. O sea, Dios dice: si este día especial mío, el sábado, tú lo apartas como un día especial donde no haces las cosas que comúnmente haces en la vida diaria, entonces nota lo que dice Dios. El verso 14 termina diciendo: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, Dios promete bendiciones para aquellos que respetan ese día santo del Señor, el sábado. Por lo tanto, amados, vemos que el sábado, el séptimo día, es el día del Señor, y es un día especial para Dios. Dios lo apartó como un día especial. Por ejemplo, si vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28, leemos lo siguiente: también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Antes de que lea el siguiente versículo, el 28, hemos leído hasta el 27 aquí solamente. Déjenme hacerles una pregunta: ¿qué hizo Dios primero, al hombre o al sábado? Unos dijeron el sábado, uno que otro dijo el hombre. Quiere decir que aquí también tenemos demócratas y republicanos, no se ponen de acuerdo. Pero mira, vamos a descubrir en este estudio que para el sexto día de la creación Dios ya había terminado todo. Si tú lo lees en Génesis, vas a descubrir que para el sexto día Dios ya había terminado de crear todo, incluyendo al hombre, o sea, a la pareja, Adán y Eva, y los creó a su imagen. Ya había terminado Dios de crear todo, no había nada más para crear. Pero Dios agregó un séptimo día al ciclo semanal. La semana no es de 6 días, es de 7. Dios agregó el séptimo día. Y aquí lo que nos está diciendo, amados, que el sábado no necesita de mí ni de ti. Nosotros necesitamos del sábado. Por eso es que Dios creó ese séptimo día, se lo agregó al ciclo semanal por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. El sábado no te necesita a ti, el sábado no me necesita a mí, pero tú y yo necesitamos del sábado. Tú y yo necesitamos de ese reposo, de ese descanso físico, mental y espiritual cada semana, en ese ciclo semanal. Por eso termina diciendo el verso 28: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por lo tanto, Jesús se identifica como Señor del sábado. Y ahora, nota una cosa interesante: Dios tiene un día especial, la Biblia nos lo enseña. Pero algunos me preguntan: ¿qué si yo escojo cualquier día como día de adoración? Y algunos cristianos sinceros me han dicho eso: pero ¿qué si yo escojo cualquier día, siempre y cuando le dedique un día a Dios? Y algunos me han dicho: si me queda práctico, le dedico el miércoles o viernes
o el sábado si puedo, o el domingo, y si no puedo, pues ningún día. Todos los días son iguales, me han dicho muchas personas. Por lo tanto, ¿qué si yo escojo un día y le dedico ese día a Dios? Bueno, vamos a ir a la creación. Y miren, Génesis 1:1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer versículo, primer capítulo de la Biblia, encontramos que Dios hace claro, establece que Él es el creador de todas las cosas. ¿Y cuánto se necesita ahora esta grande verdad? Este principio, cuando hoy la gente pone en duda un Dios creador, cuando dicen que venimos de la evolución, Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora nota el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que Dios crea el globo terrestre, pero estaba vacía la tierra y era solamente una masa de agua, no solo la tierra completa, sino la atmósfera también. Y entonces nos comienza Dios a describir los días de la creación. Y el primer día, en Génesis 1:3-5, dice que Dios hizo la luz. Y Dios dijo que fuera la luz, dice la Biblia, y fue la luz. Y fue bueno en gran manera. Y luego describe: fue la tarde y la mañana el primer día. Por lo tanto, había tinieblas, oscuridad, y de repente hay luz. Y es lo que Dios crea en el primer día. Pero ahora vamos al segundo día de la creación y vemos de los versos 6-8 que Dios hizo la expansión o los cielos. Porque la Biblia dice que era una sola masa de agua y Dios separó, dice, la expansión, las aguas, y así quedó el cielo abierto, la atmósfera quedó abierta. Y entonces a eso Dios le llamó cielo, y la tierra todavía seguía siendo una masa de agua, pero ya en el cielo la atmósfera ya no tenía esa agua. Dios la quitó de ahí y Dios le llamó expansión o cielos también. Pasamos al tercer día de la creación y de los versos 9-13 descubrimos que entonces Dios separó las aguas de las aguas e hizo el mar, la tierra, la vegetación, incluyendo los árboles frutales. Esa masa de agua que estaba en esta tierra, Dios la separa. Y la Biblia dice que a lo seco Dios le llamó tierra, y a la acumulación de aguas le llamó mares. Y también mandó que creciera la vegetación, los árboles frutales, todo lo que tiene semilla, dice que existió. Y también dice que fue la tarde y la mañana el tercer día de la creación, y fue bueno en gran manera. Y es interesante que todos los días de la creación los va describiendo de esta forma: fue la tarde y la mañana. Los días bíblicos, amados, comienzan de puesta del sol a puesta del sol. Comienza la puesta del sol, termina la puesta del sol el siguiente día. Cuarto día de la creación, versos 14-19. Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Dios le llamó la lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna, y también dice la Biblia, y hizo las estrellas para que señorearan, y también en el cielo, y que así dividieran las estaciones del año. Y también dice que fue la tarde y la mañana el cuarto día, y fue bueno en gran manera. Luego viene el quinto día de la creación, versos 20-23, y Dios hizo los peces de la mar y las aves de los cielos. Dios manda que entonces existan los peces. Incluso la Biblia describe que Dios hizo las grandes ballenas, y ahora manda que en la expansión en el cielo entonces haya aves que vuelen. Y también dice que fue la tarde y la mañana el quinto día, y fue bueno en gran manera. Y ahora viene entonces el sexto día de la creación. Y los versos 24-31 describe que Dios hizo los animales del campo y también creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Ahora aparecen todos los animales del campo, las diferentes especies,
Pero entonces también Dios crea al hombre y a la mujer y los crea a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dice la Biblia. ¿Notas los animales? Bien, pero no dice que fueron creados a imagen de Dios. Los peces tampoco, las aves de los cielos tampoco, los árboles tampoco. Pero cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice que los hizo a imagen de Él, a imagen de Dios, conforme su semejanza. Hasta aquí Dios ya había terminado de crear todo, 6 días, y no había nada más que crear. Ya estaba concluida la creación de Dios. Y termina diciendo en el verso 31 del capítulo 1 que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que fue bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el 6º día. Ya para el 6º día, viernes de tarde, Dios había terminado toda su creación, no había nada más que hacer. Y Dios reflejó, contempló su creación y miró que lo que había hecho en todos los 6 días había sido bueno en gran manera. Pero entonces vemos que Dios agrega el 7º día. Capítulo 2, versos 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día 7º su obra que hizo, y reposó el día 7º de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día 7º y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Por lo tanto, vemos que aquí Dios termina su creación en el 6º día y agrega al ciclo semanal el 7º día. Y aquí tenemos ahora la semana de 7 días. Pero Dios hace algunas cosas especiales en el 7º día. No creó nada más, simplemente hizo algunas cosas especiales. Y para ello vemos que en el 7º día, número 1, Dios reposó. Número 2, Dios bendijo el 7º día. Y número 3, Dios lo santificó. Ahora te pregunto, a ti que me estás viendo desde tu hogar, ¿Dios reposó porque estaba cansado? No. La Biblia dice que Dios mandó y las cosas existieron por su poder creador. Las cosas existieron por su palabra. Lo único que Dios se tomó el tiempo para hacer con sus manos fue al hombre y a la mujer, que los hizo del polvo de la tierra. Fuera de eso, todo existió por su palabra. Por lo tanto, Dios no estaba cansado. Entonces, ¿por qué razón Dios reposó? Dios reposó para darles ejemplo a Adán y Eva de cómo reposar el 7º día, de cómo entrar en ese reposo con Él en ese día especial. Enseguida vemos que Dios lo bendijo. O sea, le puso una bendición especial al sábado, al 7º día, que no se encuentra en los otros días de la semana. Y sabes una cosa, mi amado, yo no puedo explicar científicamente cómo es eso. ¿Cómo es que el sábado tiene una bendición especial que no se encuentra en los otros días de la semana? Cuando Dios describe la creación, va diciendo desde el primero hasta el 6º día. Y fue la tarde y la mañana el primer día, segundo, y así los va describiendo. Y cada uno de ellos dice, y fue bueno en gran manera. Pero cuando llega el 7º día, al sábado, dice que Dios lo bendijo, le puso una bendición especial. Yo no puedo explicar eso científicamente. Lo único que hago, aceptar por fe que Dios dijo que lo bendijo, y que hay una bendición especial cuando nosotros entramos en ese reposo con Él. Y número 3, Dios santificó el sábado, el 7º día. Y santificar es apartar algo con un propósito sagrado. Dios apartó el 7º día, el sábado, de los otros días de la semana para que fuera un día especial, un día dedicado a Dios, un día de adoración, un día de reposo, cuando tú puedes recuperar tus energías físicas, mentales y espirituales, cuando te desconectas de todas las otras actividades de la vida. Y después, cuando Dios da los mandamientos en una forma escrita, mira lo que dice el 4º mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Cuando tú lees en Éxodo de los otros mandamientos, de los otros 9, dice Dios, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto. Pero cuando llega al sábado, al cuarto mandamiento, Dios no dice no hagas esto o haz esto. ¿Qué es lo que Dios dice? Acuérdate. ¿Por qué razón? Número 1, porque es importante para Dios. Si no, no nos diría acuérdate. Cuando tú le dices a alguien acuérdate, que no se te vaya a olvidar esto, es porque es un asunto importante para ti, ¿no es así? Número 2, porque Dios sabía que al pasar el tiempo el ser humano iba a tender a darle poca importancia o se olvidaría completamente de este día. Y por eso Dios comienza diciendo, acuérdate. Y enseguida sigue diciendo, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Aquí en el cuarto mandamiento nos vuelve a recordar exactamente lo que Dios hizo en esa semana de la creación y cómo apartó el séptimo día para que fuera un día donde nosotros recordaríamos siempre a Dios como el creador de todas las cosas. Y Dios sabía que mientras el ser humano no se olvidara de observar el sábado, el séptimo día como Dios lo mandó, nunca se olvidaría de él como el Dios creador de todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué día guardó Jesús? Porque hay personas que me han dicho que Jesús cambió la observancia del sábado al domingo. ¿Qué crees tú que dice la Biblia? Tú que me estás viendo desde tu hogar, ¿qué crees que dice la Biblia? ¿Qué día guardó Jesús? Mira lo que dice la Biblia en Marcos, por ejemplo, 1:21. Y entraron en Capernaum. Y luego, los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Por lo tanto, la Biblia nos enseña claramente que Jesús iba a la iglesia en sábado y enseñaba en sábado en la iglesia. Luego, en Lucas 4:16 dice así, y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Nota que no fue ocasional, era costumbre de Jesús ir a la iglesia el sábado. Por lo tanto, vemos que Jesús guardó el sábado. Y hay personas que me han dicho, bueno, porque Jesús era judío y por esa razón guardaba el sábado. Y el sábado era para los judíos. Pero sabes, si tú estudias la historia del pueblo judío, descubres que el primer judío apareció como 2500 años después de la creación. Adán y Eva no eran judíos y las descendencias que siguieron, el primer judío viene con la descendencia de Jacob. De ahí aparece el pueblo judío y estás hablando como de 2500 años después de la creación, ya cuando Dios había dado el sábado en la misma creación. Simplemente que el pueblo judío obedecía lo que Dios decía y por eso guardaban el sábado. Si Dios hubiese instituido el domingo, los judíos hubiesen guardado el domingo porque hubiesen obedecido a Dios en eso. ¿Qué día guardaron los seguidores de Jesús? Porque hay personas que me han dicho, bueno, fueron los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús que comenzaron a guardar el domingo. Vamos a ver si es cierto, a ver qué dice la Biblia. Vamos a cuando Jesús murió en la cruz, aquel viernes de tarde. Lucas 23, versos 54 al 56 dicen lo siguiente. Y era día de la víspera de la Pascua y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Por lo tanto, hasta aquí vemos que los seguidores de Jesús seguían guardando el sábado. Jesús muere viernes de tarde, el cuerpo de él es llevado al sepulcro.
y estas mujeres van siguiendo a ver dónde iban a poner el cuerpo de Jesús. Cuando se dan cuenta en qué sepulcro había quedado el cuerpo de Jesús, regresan a su casa. Todavía no se ponía el sol, viernes de tarde, comienzan a organizar todas las especias que necesitaban para embalsamar el cuerpo de Jesús, como era costumbre que lo hacían en esa cultura en ese tiempo, y luego reposan el sábado conforme el mandamiento. Y ustedes conocen el relato bíblico. Ya después, el domingo de mañana, van a la tumba para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Pero para entonces ya había resucitado el Señor Jesús. Por lo tanto, hasta aquí sabemos que los seguidores de Jesús guardaban el sábado. Y una persona me dijo: fue el apóstol Pablo el que cambió la observancia del sábado al domingo. Vamos a ver si es cierto. En Hechos 17, versos 1 y 2 dice así: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Y una persona me dijo: bueno, es que el apóstol Pablo sabía que solo el sábado iba a encontrar a los judíos en la iglesia, en la sinagoga, y como quería evangelizarlos, pues iba el sábado a la sinagoga. Pero el domingo se reunía aparte con los gentiles, con los griegos, para predicarles. Vamos a ver si es cierto. Vean lo que dice en Hechos 18:4. Y disputaba en la sinagoga, ¿cuándo? Todos los sábados. Y persuadía ¿a quién? A judíos y a griegos. O sea, no solamente los judíos iban a la iglesia en sábado, sino también los griegos, los gentiles. Y una persona se atrevió a decirme: bueno, es que como a los gentiles, a los griegos, les gustaba tanto escuchar al apóstol Pablo predicar, y sabían que el sábado estaba en la sinagoga con los judíos, iban allá para escucharlo, pero después se reunían aparte con él el domingo. Vamos a ver si es cierto. Hechos 13, verso 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, hablando de los apóstoles, noten, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. No dijeron el domingo siguiente, mañana, háblanos de lo mismo. Les gustó tanto el mensaje del apóstol Pablo y dicen: mira, Pablo, el siguiente sábado vuelve a hablar de lo mismo, porque es un mensaje muy importante. No dijeron: mañana cuando te reúnas con nosotros, háblanos de esto mismo, mañana, primer día de la semana. No. Dijeron: el próximo sábado, el siguiente sábado, háblanos de estas mismas cosas. Y luego noten lo que dice el verso 44 de Hechos 13. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. No hay duda, mis amados, que los seguidores de Jesús seguían guardando el sábado. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no hay ningún registro bíblico que los apóstoles hayan cambiado la observancia del sábado al domingo. Pero sí descubrimos en un estudio pasado que ya estaba profetizado en la Biblia que iba a venir ese cambio de los mandamientos de Dios, sobre todo ese mandamiento que tenía que ver con tiempos. El sábado iba a ser cambiado. Y ya descubrimos en un estudio que, comenzando con Constantino en el siglo IV, por ahí en el año 323, emite la primera ley dominical, cuando se debería de guardar el domingo y no el sábado, y muchos cristianos comenzaron a guardar el domingo en el Imperio Romano, y de ahí viene. Después descubrimos que en el año 538, cuando Roma papal se convierte en el poder político religioso, de ahí en lo adelante con más fuerza se comienzan a emitir leyes en el territorio que controlaba Roma papal, y después, conforme fue abarcando más territorio, se emitían esas leyes que la gente debería de guardar el domingo. El sábado, amados, es la señal de Dios. La Biblia nos enseña eso. Mira lo que dice en Ezequiel 20, versos 12, y luego te voy a leer el 20. Y diles también mis sábados que fuesen por señal
entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Nota, número 1, es una señal de Dios. Es como Dios se identifica con su pueblo y es como su pueblo se identifica con Dios. Es la señal de Dios para con su pueblo. Y dice Dios, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Y dijimos que la palabra santificar es apartar algo con un propósito sagrado. Y así como Dios apartó el séptimo día, el sábado de la semana, del ciclo semanal, lo apartó para que fuera un día especial dedicado para Él. También así Dios quiere apartar a su pueblo del pecado. Dios te quiere santificar a ti. Dios te quiere apartar del mundo para que tú seas parte de un pueblo especial, un pueblo que le sirve, que le obedece. Dios nos quiere santificar, te quiere santificar a ti. Tú que me estás viendo desde tu hogar, Dios también te quiere santificar a ti. Quiere que seas especial para Él. Y mira lo que dice el verso 20: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Notas, es una señal que identifica a Dios como creador de todas las cosas. Y cuando tú guardas el sábado, estás diciendo: Señor, yo te reconozco a ti como el creador de todas las cosas. Yo sigo creyendo que tú eres el creador de todas las cosas. Aunque la gente ahora diga que venimos de la evolución y la gente todavía sigue creyendo en las ideas de Darwin y que hemos venido por evolución y que evolucionamos del mono, del chango, a lo que somos ahora nosotros. Y yo te digo, yo tengo sobrinos que se portan como changos y parecen changos, pero no por eso venimos de la evolución. La Biblia nos enseña claramente que fuimos creados a imagen de Dios. Y aunque ahora por el pecado se ha ido desapareciendo, borrando la imagen de Dios, todavía tú en el alma llevas la imagen de Dios. Y en el fondo de tu corazón está el anhelo, el deseo de adorar a un Dios creador de todas las cosas. Y el ser humano no es feliz hasta que no reconoce a ese Dios creador de todas las cosas y le obedece y guarda sus mandamientos. El ser humano hoy por hoy busca la felicidad por un lado, por otro, de una forma, de otro, y persigue esto en la vida y persigue lo otro. Pero con todo llega un punto en la vida cuando logra lo que quería y que pensaba que eso le iba a dar la verdadera felicidad en la vida, descubre que todavía no es feliz, le falta algo en la vida. Pero cuando tú reconoces a Dios como el creador de todas las cosas, lo aceptas en tu vida, le sirves, le obedeces, guardas sus mandamientos, entonces logras la verdadera felicidad en tu vida. No hace mucho tiempo atrás yo estuve en África. Estuve dando una serie de conferencias en la ciudad en el país de Zimbabue. Estuve también en Zambia, estuve en Zimbabue, en Botswana, pero también estuve donde di las conferencias fue en Zambia, en Livingstone. Y después, cuando terminamos esa serie de conferencias, ahí estábamos cerca de Botswana. Hay un parque nacional donde fuimos, ya terminando las conferencias, con otros grupos de pastores y hermanos a un safari. Y de paso te digo, ese viaje a África fue una bendición. Alrededor de 2,000 almas se entregaron a Cristo Jesús. Solo en la ciudad donde nosotros estuvimos hubo otros como 20 más que estaban dando conferencias en diferentes partes de la ciudad. Y ese último sábado, ahí en una piscina de la escuela, casi 1,000 almas se bautizaron ahí. Habíamos 8 bautizando y fue una linda experiencia. Pero en fin, terminando ese proyecto, nos tomamos un día libre y nos fuimos al país de Botswana. En 1 hora y media por ahí estábamos entrando al país de Botswana y de ahí al Parque Nacional. Y fue interesante ese viaje que dimos por ese safari. Y por supuesto llevábamos nuestras cámaras, imagínate, estábamos en esos tipos de transportación que tienen para los safaris donde está abierto para que tú puedas ir sacando fotos, como un tipo de jeep alto, grande, y tú vas sacando fotos de ahí. Y tú mirabas todo tipo de animales salvajes a tu alrededor en ese parque.
Y les voy a mostrar la foto de un león de ahí de africano. Yo le saqué una foto a ese león y ustedes me van a decir si reconocen este tipo de león. ¿Habían visto este león africano ustedes antes? Tú que me estás viendo desde tu hogar, ¿habías visto este león africano? No, pero es león eso, ¿sí o no? No es león. Véanlo bien, seguros, ¿no es un león eso? ¿Qué es eso? ¿Una qué? Una cebra. ¿Seguros que es una cebra, que no es un león ese? Bueno, tienen razón, hermanos, es una cebra. Este es un león africano, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Este es un león. Quiere decir que si a una cebra yo le llamo león, le puedo llamar león todo lo que quiera. De aquí hasta que me muera puedo seguir diciendo que ese es un león y siempre va a ser una cebra, ¿sí o no? Pues tú, mi amado, tanto que me estás viendo en tu hogar como los que están aquí presentes, tú puedes llamarle al domingo, al primer día de la semana, el día del Señor. Y puedes llamarle cuanto quieras, que es el día del Señor, pero siempre va a seguir siendo el primer día de la semana. No va a ser el día del Señor el séptimo día. El séptimo día la Biblia dice que es el sábado. Y tú puedes llamarle día de reposo, día del Señor al domingo, cuanto quieras, pero el domingo siempre va a seguir siendo el primer día de la semana. No porque tú le llames el día del Señor, ya el primer día de la semana cambió al séptimo día y Dios le transfirió la observancia del sábado al domingo. Siempre va a seguir siendo el primer día de la semana, siempre va a seguir siendo domingo. Ahora, fue el sábado abolido de alguna forma. Hay gente que me ha dicho, pero es que Dios abolió el sábado, Dios cambió el sábado. Ustedes recuerdan que en otro estudio yo les hice el comentario que sí hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, pero no fueron los 10 mandamientos. Hay gente que dice cuando Jesús murió en la cruz, clavó los mandamientos y por ende el sábado también, porque es parte de los 10 mandamientos y por eso ya no guardamos el sábado, porque Jesús clavó los mandamientos en la cruz del Calvario. Y es interesante que es conveniente decir eso para muchos cristianos. Pero otra cosa he descubierto yo, que aquellos que dicen que Dios clavó los mandamientos en la cruz del Calvario y que por eso ya no guardan el sábado, que ahora guardan el domingo, porque Jesús resucitó en domingo. Cuando le hablan a una persona que, por ejemplo, tiene imágenes en su hogar, que adora imágenes, entonces le citan en el nombre de religión los mandamientos y le dicen, el segundo mandamiento dice que no tengamos imágenes ni las adoremos. A una persona que vive en adulterio, muchos cristianos que guardan el domingo le citan el séptimo mandamiento y le dicen, el séptimo mandamiento dice, no adulterarás. Pero si Dios los clavó en la cruz y los quitó, entonces ¿por qué razón puede ser pecado ir en contra de esos mandamientos? Notas, los utilizan a conveniencia y cuando llega el cuarto mandamiento, no, ya Dios clavó los mandamientos en la cruz del Calvario. Sí hay algo que Jesús clavó en la cruz, pero no fueron los 10 mandamientos. ¿Qué fue? Mira lo que dice aquí en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 16. Te leo primero el 14. Dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Por lo tanto, hasta aquí vemos que si hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario aquel viernes de tarde cuando murió en la cruz, pero no fueron los 10 mandamientos. Noten que dice rayendo la cédula de ¿qué? De los ritos. Lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario tiene que ver con rituales, con ceremonias. Y entonces les leo el verso 16, que es donde se basan muchos cristianos para decir que ya no debemos de guardar el sábado. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna
o de sábados. Ya ve, ahí dice que ya nadie más nos juzgue en sábados, por lo tanto, por eso ya no guardamos el sábado. Pero aquí, amados, no está hablando del sábado de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Está hablando de los sábados ceremoniales. Lo que Jesús clavó en la cruz tenía que ver con rituales, con ceremonias. Y el pueblo de Israel, aparte de que guardaba el sábado de los mandamientos, el séptimo día, el sábado de la creación, que como dijimos, Dios lo instituyó como 2500 años antes de que existiera el primer judío. Ellos guardaban el sábado semanal de la creación, el séptimo día. También guardaban una cantidad de sábados ceremoniales. Les pongo un ejemplo, uno de ellos era la Pascua. Y ellos guardaban estas ceremonias igual como guardaban el sábado semanal de la creación. Y podía caer en un lunes, dependiendo el año, el calendario. Por ejemplo, la Pascua podía caer en lunes y igual ellos le llamaban sábado ceremonial. Podía caer en domingo, era un sábado ceremonial. Y así con las otras fiestas que tenían ellos, no importa en qué día caía, era un sábado ceremonial y lo guardaban igual como el sábado de la creación de los 10 mandamientos. Miren lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado. Era la víspera, dice, de la Pascua. Estaba por comenzar la fiesta de la Pascua. Pero dice que para que los cuerpos, tanto de Jesús como de los ladrones que estaban al lado de él, no quedasen en la cruz en sábado. Jesús murió ¿cuándo? Viernes. La Pascua ese año iba a caer en sábado, se iba a juntar el sábado semanal de la creación y iba a caer sobre él el sábado ceremonial de la Pascua. Y ahora noten que aunque Jesús murió el viernes de tarde, dice que ya estaba por comenzar la Pascua y estaba por comenzar el sábado. ¿Por qué razón? Porque al ponerse el sol, bíblicamente ahí comenzaba ya el sábado y terminaba el viernes. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿qué día es ahora? ¿Qué me dirían ustedes? Muchos van a decir es viernes. Hasta la medianoche termina el viernes y comienza el sábado. Pero los días bíblicos no son así. Los días bíblicos son de puesta del sol a puesta del sol. Así es que hace como una hora más o menos y minutitos, cuando se ocultó el sol, ya terminó el viernes, el sexto día de la semana, y comenzó el sábado, y comenzó la primera parte del sábado, porque recuerden que decía en la creación fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces comienza el sábado, ya estamos en sábado. Mañana en la mañana, cuando salga el sol, termina la primera parte del sábado y comienza la segunda parte del sábado, el día. Y mañana de tarde, cuando se ponga el sol, termina el sábado y comienza el primer día de la semana, el domingo. Así es que noten, dice que para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Cuando era un sábado de la creación, el séptimo día, le llamaban sábado. Un sábado ceremonial que cayera en cualquier día de la semana era sábado. Pero cuando se juntaban los dos sábados, el sábado semanal de la creación, y caía sobre él un sábado ceremonial, entonces le llamaban el gran día del sábado, porque era un sábado doble. Estaban guardando el sábado de la creación, de la semana, de los 10 mandamientos, como el sábado ceremonial que estaba cayendo ese año en esa fecha. Ahora noten en Éxodo 12, versos 25 al 27. Y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis ¿qué? Rito. Dios les estaba diciendo por medio de Moisés, cuando entren a la tierra que yo les voy a dar. Dios los acababa de sacar de la esclavitud de Egipto. Y entonces guardaréis ¿qué? Rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Miren lo que ellos iban a contestar. Vosotros responderéis, es la víctima ¿de qué? De la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto.
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. De eso está hablando el apóstol Pablo. Por tanto, rayendo la cédula de los ritos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De eso está hablando, de esas ceremonias. Y la Pascua para ellos, hermanos, era como el día de la independencia. México, ¿qué día es el día de la independencia? 16 de septiembre. Estados Unidos, 4 de julio. En El Salvador, ¿qué día es? 15 de septiembre. ¿Y qué pasa si el 4 de julio o el 15 o el 16 de septiembre cae en un lunes? ¿Qué se hace? Es un día feriado, no se trabaja. Así también el día de la independencia del pueblo de Israel, no importaba en qué día cayera, esa fiesta era un sábado ceremonial, no se trabajaba. Y luego sigue explicando, versos 15 y 16. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Comían el pan sin levadura, porque la levadura era un símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos comían panes sin levadura. Tenían alimentos ceremoniales, por ejemplo, la carne de los corderos la comían sin sal y con hierbas amargas, para que les recordara la esclavitud egipcia, lo que habían sufrido en Egipto y cómo Dios los había libertado. Tenían también bebidas ceremoniales que ellos tomaban durante esas fiestas. Cuando el apóstol Pablo dice ahí en Colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiestas o sábados. No está diciendo el apóstol Pablo que ahora está bien con Dios que te comas una serpiente, un ratón y que está bien con Dios, o que bebas alcohol y que está bien con Dios, total que nadie me juzga en comida o en bebida. No está hablando de eso, está hablando de esos alimentos ceremoniales, que los cristianos al aceptar a Cristo, aunque hayan sido judíos, ahora no tuvieran el temor de que los fueran a juzgar por eso, y que si alguien los juzgaba no se tenían que preocupar, porque eso es lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. O sea, ellos guardaban esos sábados ceremoniales igual como guardaban el sábado semanal de la creación. No hacían trabajos laborales, dejaban a un lado todas las actividades laborales, solamente se dedicaban a participar de esas fiestas, y lo único que hacían era que preparaban lo que se iban a comer. Pero fuera de eso dejaban sus trabajos a un lado, igual como lo hacían el séptimo día, el sábado de la creación. Y luego en el verso 18 dice, en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Era una fiesta de 7 días que celebraban la Pascua. Estaban las otras fiestas, ya dijimos, de la purificación del santuario, que era un solo día, y así había otras más también que celebraban. Y todo lo que tomaba lugar alrededor del santuario, todas esas ceremonias, esos corderos que sacrificaban, todo eso, mis hermanos, era un símbolo del verdadero Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Y hasta antes de que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario, estas ceremonias eran importantes, porque por la fe, por medio de esos corderos, esos sacrificios, esas ceremonias, ellos por la fe estaban creyendo en Jesús, el Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Entonces regresamos a Colosenses capítulo 2, verso 14, 16 y 17, rayendo la cédula ¿de qué? De los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Y ahora noten el verso 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. O sea, todas esas ceremonias eran una sombra de lo verdadero, de lo que iba a venir. Pero al morir Jesús en la cruz del Calvario, ahí se hizo una realidad. El cuerpo fue de Cristo. Ya no hubo más necesidad de esos sacrificios. Y aun cuando Jesús murió en la cruz, estaba por comenzar la Pascua, y vean lo que sucedió. Marcos 15, 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos,
de alto a bajo. Ese velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo del templo. Y estaba el sacerdote por comenzar la fiesta de la Pascua y muere Jesús en la cruz y se rompe ese velo grandísimo desde arriba abajo, Dios mostrando que todo ese sistema ya quedaba en el pasado, porque el verdadero Cordero de Dios ya había muerto en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, el sistema ceremonial y no los 10 mandamientos. La Biblia nos habla entonces de 2 clases de sábados: el sábado semanal de la creación y el sábado, los sábados o sábados ceremoniales. Ese sábado que se guardaba y se sigue guardando desde la creación. Ahora los sábados ceremoniales que se instituyeron cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y que llegó a su fin cuando Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero si fuera como la gente dice, que hasta antes de la cruz fue el sábado, después de la cruz fue el domingo, porque Jesús resucitó el domingo, pues entonces por la eternidad seguiría siendo el domingo. ¿Qué día guardaremos en la eternidad? Ya una vez que Dios haya terminado con el pecado y los pecadores, ¿qué día vamos a guardar? ¿Qué dice la Biblia? Vean lo que dice Isaías 66 versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago, nueva tierra que yo hago, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque hasta antes de la cruz fue el sábado, después de la cruz ha seguido siendo el sábado y por la eternidad seguirá siendo el sábado. ¿Por qué razón? Porque dijimos que el sábado es un símbolo de la creación de Dios. En la ciudad de Londres está el parlamento y el edificio del parlamento inglés, y ahí está también un grande reloj que se le llama el Big Ben. Y la historia cuenta que este reloj dejó de trabajar en un tiempo y la gente se guiaba mucho por ese reloj. Todavía es un reloj muy importante para Inglaterra, pero tiempo atrás era algo pero que muy significativo para ellos. Y dejó de trabajar ese reloj ahí en Londres. Trajeron los mejores relojeros suizos, no lo podían hacer trabajar. Entonces pasan los días y por fin un viejecito sube por las escalinatas dentro de esa torre hasta donde estaban los relojeros suizos que ya no sabían qué hacer, cómo hacer trabajar este reloj. Y él les pidió permiso que lo dejaran trabajar en ese reloj. Y como no lo podían hacer trabajar ellos, no habiendo otra alternativa, le dieron oportunidad al viejecito. Él llevaba un maletín con él, lo abre, saca un asuntito para aceitar, unas pequeñas herramientas y comienza a ajustarle aquí, ajustarle allá, comienza a aceitarle por aquí, aceitarle por acá. Y dentro de poco comenzó ese reloj a trabajar, tic, tac, tic, tac. Se quedaron espantados los relojeros suizos y le preguntaron al viejecito, ¿cómo supo usted cómo trabajaba ese reloj? Y el viejecito los miró y les contestó, muy fácil, yo fui el que hice ese reloj. Notas, si Dios te creó a ti, si Dios me creó a mí, y Él dice que apartó el sábado como un día especial, y Él lo bendijo y lo santificó, ¿quién soy yo para poner a Dios en duda, aún en el nombre de religión cristiana, y decir que ahora voy a guardar el domingo y otro día? Dios que nos creó sabe lo que necesitamos. Y si en un tiempo se necesitó, es ahora, mis amados. Si Adán y Eva lo necesitaban en ese ambiente glorificado donde estaba la presencia de Dios, no tenían presiones. Ahora la gente, ¿cómo anda, hermanos? Constantemente corriendo, yendo, viniendo, con los cables pelados, con estrés, con tensión. Porque el ser humano no reposa como Dios planeó en el principio. Y aún el que se dice cristiano, que dice que le dedica el domingo al Señor, aunque el Señor no le pide el domingo, el primer día de la semana, pero aún si lo guardara como Dios manda, por lo menos descansaría físicamente y mentalmente. Pero tú descubres que aún el que dice que guarda el domingo, sale de la iglesia y se va a las compras, a los negocios, y si hay trabajo, se va al trabajo. Y el cuerpo nunca recibe ese reposo que Dios planeó para el hombre. Pero en Juan 14:15 Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el sábado es el 4.º mandamiento. Si amas a Jesús,
Lo vas a guardar. Él no te va a obligar, no te va a hacer que lo hagas a la fuerza. Si lo amas, vas a responder a Él. Y ahora mira lo que el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Hebreos 4, 9 y 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues de entrar en aquel reposo. Y si tú te lees desde el principio del capítulo, descubres que está hablando del séptimo día de la creación, cuando Dios creó todas las cosas. Y mira el verso 11 lo que dice: que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, cuando llegas a conocer lo que Dios dice y eliges seguir guardando el domingo porque la mayoría lo hace, el apóstol Pablo dice que estás cayendo en ejemplo de desobediencia, porque estás yendo en contra de la señal que Dios instituyó entre Él y su pueblo. Y así Adán y Eva, mis amados, labraban el jardín del Edén, pero el viernes de tarde dejaban sus actividades laborales y adoraban a Dios. Terminaba el sábado, seguían con sus actividades laborales porque lo reconocían como el creador de todas las cosas. Pues nosotros lo vamos a reconocer como el creador, pero también como nuestro redentor, aquel que nos redimió, nuestra Pascua, Cristo, que nos libertó del pecado. Y saben, mi amado, Jesús dijo en Mateo 11: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es nuestro reposo. Cuando tú vas a Él y le obedeces, le sirves, Él te da ese reposo que otros no tienen. Yo no sé si tú has estado guardando el sábado como Dios manda. Si no lo habías estado guardando, pero Dios te ha hablado en esta oportunidad, a ti que estás en tu hogar también, quisieras hacer un pacto con el Señor, decirle: Señor, porque yo te amo, yo te quiero servir, quiero entrar en ese reposo. Señor, tú eres mi reposo, quiero venir a ti y dame ese reposo, y yo quiero entrar en ese reposo contigo, guardar el sábado como tú mandas. Quisieras decirle eso al Señor, quisieras comprometerte con Dios para que Él se comprometa contigo. Levanta tu mano si tú quieres en esta oportunidad decirle al Señor que quieres obedecerle y guardar el sábado como Él manda, y no seguir guardando mandamientos de hombres. Dios te bendiga. Yo quiero orar por ti también allá en tu hogar que nos estás viendo. Padre celestial, gracias por lo misericordioso que eres, porque en tu amor y misericordia tú sabías que el ser humano, el hombre, iba a necesitar un día especial para reposar. Gracias porque nos has dado el sábado. Es un oasis en el tiempo, donde llega el viernes de tarde y podemos reposar, desconectarnos de todas las cargas de la vida, las presiones, y recibir esas bendiciones. Oh Padre, venimos a ti, tú eres nuestro reposo, bendícenos. Ayúdanos a guardar el sábado como tú mandas, aunque vayamos en contra de la mayoría que guarda el domingo. Danos esas bendiciones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.